Vamos a seguir con la explicación de los ángulos que se forman entre dos rectas y una transversal. Y vamos a ver de acuerdo a la posición. De acuerdo a la posición nosotros tenemos los ángulos correspondientes. Son ángulos que se corresponden. Es decir, nos vamos a centrar en este ángulo. Vamos a fijarnos que ese ángulo son ángulos que se corresponden, ¿verdad? Ángulos correspondientes. Entonces ahorita solo estamos viendo que son ángulos que se corresponden entre sí. Los ángulos correspondientes sería este ángulo, el ángulo A, y este ángulo, el ángulo E. Entonces vamos a decir que va a ser ángulo, hacemos el signo de ángulo, ángulo A y ángulo E. Esos dos ángulos se corresponden, coma. ¿Qué otro ángulo se corresponde también? Vamos a decir que el ángulo D con el ángulo H. Sí, miren, se corresponden. Entonces sería ángulo D, y ángulo H. Se va a corresponder también el ángulo B con el ángulo F. Vamos a decir ángulo B con y ángulo F. ¿Qué otro? Bueno, me queda por último, me queda este de aquí, ¿verdad? Que es ángulo C, se corresponde con el ángulo G. Entonces, fíjense, ve, es como quien dice, es la posición, es la misma forma, miren. Ángulo A, ángulo E, ángulo B, ángulo F, ángulo D, ángulo H, ángulo C, ángulo G. Entonces me faltaría aquí ángulo C, ángulo D y ángulo H, ángulo C y ángulo G. Esos son los ángulos correspondientes. Vamos a ver ahora lo que son ángulos alternos internos. Si son alternos e internos. Aquí, cuando hablamos de internos, nos referimos, ¿verdad? La clase anterior veíamos que estos de aquí son los externos y los que están aquí son los internos. Estos cuatro ángulos. 1, 2, 3, 4 ángulos internos y 4 ángulos externos. Entonces vamos a hablar de los internos, pero que sean alternos. Es decir, que este ángulo el ángulo B va a ser alterno, interno con el ángulo H. Mire, son internos y son alternos, o sea, uno está a un lado de esta recta, ¿verdad? Recordemos que estas rectas eran L, M y N. L, M y N, ¿verdad? Son las mismas. Son las mismas. Entonces, L, M y N. Entonces, los ángulos alternos internos, entonces B y H. O sea que el otro ángulo alterno interno va a ser C con E, ¿verdad? Sí, es alterno interno.
Y los ángulos alternos externos es similar, nada más que son nada más externos. Entonces sería el ángulo A, ¿con quién va a ir? Con el externo. Estos son los externos, sería con este, ¿verdad? Ángulo G. Y este ángulo de aquí, ángulo D, iría con este de aquí. El ángulo F. Y existe también los... Entonces así quedaría, ¿verdad? A con G y D con E. Sí, ¿verdad? Entonces son externos. Estaría al otro lado de esta recta, sería sería el G con el D, el A con el G, y los internos es el B con el H, el E con el C. Y estos son ángulos correspondientes, este con este con este, y así, ¿verdad? Entonces tenemos ángulos correspondientes, ángulos internos, ángulos externos y ángulos opuestos por el vértice. Es decir, que los opuestos por el vértice va a ser este ángulo es opuesto con este de aquí. Y este ángulo es opuesto con este de aquí, ¿verdad? Son opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice. Entonces, lo mismo aquí, ¿verdad? Este ángulo es opuesto con este de aquí. Y este de aquí es opuesto con este de aquí, ¿verdad? O sea que son ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos opuestos por el vértice. Así que esto debemos de memorizarlo, ¿verdad? Porque aquí tenemos dos rectas normales. Vamos a ver qué pasa cuando las dos rectas son paralelas y la transversal. Así que esto debemos de memorizarlo. O por lo menos no necesariamente memorizarlo, sino entenderle, ¿verdad? Faltó aquí lo que se llama escribirlo, ¿verdad? El ángulo B y el ángulo H. El ángulo C y el ángulo E son alternos internos. Aquí sería el ángulo A y el ángulo ¿qué? G. El ángulo D y el ángulo F. Y aquí pues igual, ¿verdad? Serían los opuestos por el vértice. Recuerden que este es AC. Aquí tenemos 4 pares de ángulos opuestos por el vértice. A con C, B con D, E con G y F con H. Entonces, esos son los ángulos que nosotros debemos de memorizar.